¿Listo? Vamos ahora sí a gozar como en nuestra tierra. Eladio Agüero y Liberata Barca y toda la gente linda en Pichacina. Así, así. Ahora. Ahí, ahí. Y en toda la provincia de Oyón, con Fabi Producciones Musicales. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Movidito, movidito, sí. Zapateadito, zapateadito. Suavecito, qué bonito. Movidito, movidito. Vamos, mensajeros de Pachanguera. Otrita más. Así se goza. Con estrellita de quichas. Sí, 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 sí. Ahora, ahora, ahora. Pinaku, wawqikuna, allin chakay, yapaykikunapaq, imanollataq kaykayanki. Tayta Guillermo, llamayllaku wawqi, Edison, Stella, Ruth, allillaku wawqi, imanollataq kaykayanki. ¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. Parla kayamuy. Buenas noches, maestro Martel. Buenas noches. Hola, hermano, ¿cómo estás? Buenas noches, maestro. ¿Qué tal, Ruth? Tayta Guillermo, puño y Bien, canachari. gracias. Aquí, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a, vamos a empezar nuestra sesión, ya, número 2, ¿no? Bueno, esperando que se encuentre muy bien, ¿no? Shumaglia kawakuyay, shumaglia kakuyay, aylluykicunachaw kastaykicunawan, kanan chakayqa shumaq kay quechuanchikta yachakushun, ¿aw? Yachakushun ichiklla, chuyaylla yachakushun, ¿no? Vamos a ir aprendiendo poco a poco, ¿ya? Voy a explicarles lo más simple que se pueda, ¿no? Ya que el quechua pues se debe entender, ¿no? Para todos, debe ser comprensible, ¿ya? Y cualquier duda que tengan, me avisan, ¿ya? Me preguntan, ¿no? Para que no quede en incertidumbre, ¿no? Bien, nuestro objetivo es pues que ustedes aprendan, ¿ya? Yo quería preguntarles más bien, ¿cuántos de acá del grupo que están presentes, cuántos de ustedes digamos, está en cero, o sea, está en nada, ¿no? Probablemente está empezando desde cero. ¿Alguien que esté empezando desde cero el aprender quechua? En la escritura, profesor, estoy en cero. Cero, cero, cero. Muy bien, Ruth, pero sí entiendes, ¿no? Sí, yo entiendo, si no, no domino, no domino en quechua, en escritura. Maipitas kanki, Ruth. Soy de Yameín, profesor. Ah, mira, así me Antonio entiendes. Raimondi. Así me entiendes. Ah, Sí, yo ya, ya, ya. entiendo. Interesante. Entonces, vas a aprender fácil, ¿sí? Vas a aprender porque, digamos, la escritura simplemente hay que familiarizar la pronunciación, la oralidad con la escritura, ¿no? Con la escritura formal de acuerdo al alfabeto quechua central. ¿Ya? Entonces, no hay problema. ¿Alguien más quizás, como el caso de Ruth, ¿no? ¿Ya? En caso contrario, normal, no hay problema, ¿ya? Porque quizás puedo estar avanzando rápido o hablándoles un poquito más,
más en relación, ¿no? Al conocimiento básico, porque hay que saber algo, ¿no? Hay que saber algo para poder mejorar nuestro dominio, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a hablar, vamos a ver a profundidad, ¿ya? El tema del alargamiento vocálico, ¿ya? Las vocales alargadas, porque la semana pasada hemos visto las vocales, ¿no? Que eran 3 vocales, ¿sí? Cortas y 3 alargadas. Pero hoy día nos vamos a centrar, ¿no? En las vocales alargadas, ¿no? La doble A, doble I y doble U. Bien. Posteriormente vamos a ver ya el alfabeto quechua, ¿sí? Vamos a hacer unas pequeñas oraciones para que ustedes vayan viendo, ¿no? La estructura gramatical de una oración. Que a partir de una oración vamos a trabajar, ¿ya? Más adelante ya les iré presentando textos, ¿no? Del texto vamos a ir sacando, ¿no? La gramática, los sufijos, ¿no? Los adjetivos, sustantivos, conectores. Vamos a ir, sí, desmembrando el texto, ¿ya? Entonces, esa es la forma como vamos a ir aprendiendo. A la vez también, obviamente, voy a ir traduciendo lo que dice, ¿no? No todo va a ser quechua tampoco. Voy a ir traduciendo, explicando. Y para finalizar, vamos a analizar el sufijo cuna, ¿ya? Entonces, hoy día tienen que aprender el uso del sufijo cuna, ¿ya? Al 100%. Bien. Entonces, chaya te rimarca morja, kanan kallaritu, ya kallarishun kay quechua yachakuy nintzikta, ¿no? Kay paga, sumas yachakuna paga, sumas kay willakita rikayamuy, ya, kay willakiga nin, a ver, kay willakiga nin, allinta Profesor, rurana, disculpa, antes que empiece. dígame. Rimay, ¿qué significa? Rimay es hablar, también puede ser parlay, ¿sí? Ambos, ¿sí? Rimay es el verbo hablar, ¿ya? ¿Sí? ¿Me entiendes? ¿Ya? Rimay, parlay son variantes, son verbo, es el verbo hablar. Rimashun, ¿no? Rimacha, rimaykan, ¿ya? Ya, profe, gracias. Bien. Se dice, allinta ruranapaj yarpashu. Recordemos nuestras normas, ¿no? Para que nos vaya muy bien en la clase. Ya, simplemente se les pide, pues, mantener el micrófono apagado, siempre en cuando haya ruido en casa, ¿no? A veces nuestros familiares nos hablan, ¿no? Hay música, televisión, algunos por ahí. Entonces, para evitar que se filtre el sonido, mantenemos el micrófono apagado, ¿ya? Pero porque a mí me gusta que participen, que ustedes hablen, ¿no? Tampoco no les puedo bloquear el micrófono. Entonces, tener mucho cuidado con nuestro micrófono nada más, ¿ya? Entonces ahí se dice, ¿no? Micrófono y quita upitzi. Capchikur upitzin, dice, ¿no? Levanta la mano para participar, maquiquita hogari para la equipa. O sea, puedes levantar la mano si deseas preguntar, ¿sí? Hay un pequeño emoji, ¿no? Para levantar, o directamente puedes preguntar, ¿no? Respetemos las opiniones. Bueno, siempre va a haber opiniones nuevas, opiniones en contra, discrepancias, ¿no? Entonces, aquí en la clase vamos a ir aclarando, ¿ya? O aquí en Kunapayar Painin, aliatsi, muy bien. Es nuestro acuerdo, ¿no? En toda actividad, cada sesión va a haber esta recomendación, ¿ya? Muy bien. Ahora, vamos a ver sobre los saludos, ¿ya? ¿Qué son? ¿Cómo? A ver, ¿cómo saludamos nosotros en quechua? A ver, ¿cómo saludamos? Ya, vamos a aprender por ahí, los saludos, porque es lo primero que debemos conocer, ¿no? Los saludos. Entonces, ah, el saludo en sí, el saludo o los saludos, en quechua decimos napanakui, ¿no? Napanakui kuna. Ahí está el kuna ya, ¿no? Napanakui kuna. Estos son los saludos. Muy bien. Recuerden que nuestro quechua central era variado, ¿no? Era un variadito entre Huánuco, Pasco, Ancash, Junín, ya, Lima, provincias. Entonces, en relación a esas regiones, ya, diversos, los saludos pueden variar en una, dos, hasta tres formas, ya. Entonces, todas esas formas aquí lo estoy considerando, ¿no? La que más ustedes
dominen en su zona, esa la van adoptando, van practicando, ¿ya? Tampoco queremos imponer, ¿no? La forma como se pronuncia en quechua. ¿Por qué? Porque son variantes que debemos respetar, ¿sí? ¿No? Porque es propio del lugar de donde nosotros procedemos, ¿no? Por ejemplo, literalmente en quechua no hay no existe la palabra hola, ¿ya? Literalmente no hay. En inglés sí hay, ¿no? En inglés decimos hello, ¿ya? O hi, pero en quechua no hay, literalmente no hay. Existe una expresión que significa, por ejemplo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿No? Esa expresión en quechua se llama saludo, ¿no? Pues aquí tenemos tres formas o tres variantes, ¿ya? Les lo voy a resaltar lo primero que, digamos, que es el más hablado, ¿no? A nivel de esta región quechua central, lo que más, lo que tiene, lo que más hablantes tiene, ¿ya? Estamos hablando del Allillacu, ¿sí? Allillacu. ¿Ya? Entonces, Allillacu, ¿cómo estás? ¿No? Allillacu, ¿ya? Ahí faltaría un verbo para decir Allillacu Kaikanki o Keikanki, ¿no? Pero simplemente Allillacu. Allillacu, hola, ¿no? ¿Cómo te va? Allillacu, ¿ya? Esa es la forma más usual para saludar, para decir hola, ¿ya? La otra forma sería el winchillá, ¿no? Winchillay o winchillá, ¿no? Esta variante también se usa bastante en Huánuco, ¿no? En la región Huánuco. Winchi o winchillá, ¿ya? Ese es el saludo, ¿no? Por ejemplo, dices, hola tío, le decimos winchi tío, ¿no? Hola mamá, winchi mamá, entonces winchi. Es un saludo que se utiliza pues casi durante todo el día, ¿no? Cuando dos personas se encuentran, ¿ya? Cuando existe un encuentro entre dos personas o simplemente nos cruzamos, siempre hacemos ese saludo de winch. Ya es la otra forma también es el yameilla, ¿ya? Yameillaku, ¿no? Yameillaku, entonces el yameilla también es forma de saludar, de expresar o mostrar cordialidad, ¿no? En respeto a la otra persona que te estás encontrando. ¿Ya? Cualquiera de las formas es válido para saludar. ¿Ya? Sin embargo, la cantidad, la mayor cantidad de hablantes es el ayillaco, ¿no? Habrán visto en los stickers que les mandaba yo al grupo, decía, ¿no? Ayillaco kaikanki, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿No? Ayillaco, y manoyatag. Esa es la forma, las tres formas de salud. Entonces, ya pueden ustedes practicar, ¿no? Winchilla, alillaco o yamaillaco, ¿ya? Por ejemplo, hola profesor decimos yachachic, ¿no? Entonces decimos alillaco yachachic, ¿sí? Hola profesor, ¿no? ¿Ya? Puedes utilizar el nombre propio también, alillaco martel, ¿no? Hola martel, ¿sí? ¿Se entiende, no? Ya, ese es en relación al saludo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya, bienvenido. Para despedirnos, también existe una expresión, ¿ya? Adiós, chao, ¿no? En quechua vamos a decir aiwaya, ¿ya? Aiwaya, ¿no? Bueno, es la única expresión que hay, a menos que hubiera otra forma, ¿sí? Ahí está, el aiwaya, ¿ya? Aiwaya, con con alargamiento vocálico al final, aiwaya, aiwaya. En variante ancashino sería ewaya, ¿no? Ewaya, con la vocal E, ¿sí? Así, ewaya, ¿ya? Recordemos que la E en escritura no se usa, ¿no? Por lo tanto, el sonido que se asemeja más es al AI, ¿no? Aewaya, ewaya se pronuncia. Acá, por ejemplo, decimos, ¿no? Adiós María, ewaya María, ewakonam, ya me voy, ewaya, ¿ya? Aewaya. Bien, entonces, acá está hablando, ¿no? Sobre María, dice, chao María, ¿ya? Veamos el tema ahora, cuando decimos hasta mañana, ¿ya? Cuando nos
nos despedimos. Hasta mañana. Ya, aquí también tenemos dos formas, hasta ahí, hasta tres ahí. Ya, pero estas dos formas las voy a considerar porque, bueno, eso es lo que hemos encontrado, ¿no? Producto de la investigación, del intercambio entre los quechuas, ¿no? Que hemos tenido ya en las capacitaciones anteriores. Es el término, la palabra Warayaj, ¿ya? Warayaj. Entonces, el Waray significa mañana, ¿ya? Waray significa mañana, ¿ya? Es un adverbio de tiempo. Waray, Kangyan, Warantin, ¿no? Kangyantin, ese es un adverbio de tiempo, ¿ya? Mañana, pasando mañana, anteayer, todo eso. Pero Waray es mañana. Y el sufijo yaj es un sufijo que se le agrega, es un limitativo, que significa hasta, ¿no? Hasta. Cuando dices hasta mañana, decimos waray yaj, ¿ya? Por eso está presente el yaj. Está presente, waray yaj. El otro sería waray kama, waray kama, ¿ya? Waray kama. En algunos lugares dicen warakama. También significa lo mismo, hasta mañana, ¿ya? Warakama, waraikama. Bien, entonces aquí tenemos las dos formas para decir hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Waraikama yachachi. ¿Sí? Waraikama yachachi. Warayah yachachi. ¿Sí? Muy bien, vamos practicando. ¿Ya? Vamos practicando. A ver, la otra forma. La otra forma de... Bueno, el tema de cuando decimos buenas tardes, ¿no? Cuando ya es de tarde, cuando el sol ya se está poniendo, ¿sí? Pasado el mediodía, ¿no? El término que se ha encontrado se llama alinchisi, ¿ya? Alinchisi, ¿no? Cuando ya es buenas tardes, ¿bien? En algunos lugares no lo usan, ¿no? Pero esto es lo que hemos encontrado, ¿no? Justamente en el trayecto, ¿no? Del trabajo. Alin Chisi, Chisi, ¿ya? Significa buenas tardes. ¿Bien? Es en relación a la tarde. Cuando amanece, ¿no? Cuando amanece el día, un nuevo día, vamos a decir buenos días. Entonces, en quechua, ¿ya? También tenemos dos formas, ¿ya? Bueno, tres también podemos agregarle acá, ¿ya? Tenemos tres formas. Por ejemplo, la primera, ¿cuál sería? La primera sería el alin hunaj, ¿sí? Acuérdense de la H, ¿no? De la H que suena como J, ¿ya? Por eso suena como J la H. Esto les expliqué en la clase 1, ¿ya? Alin hunaj sería buenos días. Buen día. Buenos días, ¿ya? Alin hunaj. Hunaj es día, ¿no? Alin es bueno, bien o bueno. Es buen día, buenos días. Alin hunaj. Y esta es la que yo uso bastante, es la que más se usa, ¿no? Alin hunaj, ¿ya? Existe otra variante. Ahí está. Existe otra variante que significa allintuta. Allintuta. Sin embargo, este allintuta, en quechua del sur, significa buenas noches, ¿ya? Pues, en quechua sureño, o ayacucho, significa buenas noches. Ya, no nos vayamos a confundir, ¿sí? En nuestra variante central, tuta es amanecer, ¿no? Amanecer, un nuevo día, ¿ya? Entonces se refiere también como saludo se utiliza, ¿no? Buenos días, buen día. ¿Sí? La otra forma sería joya, ¿no? Alguien joya, ¿no? Alguien joya. Joya también significa día, ¿no? Alguien joya, ¿ya? Esta es la otra forma. Y alguien la conoce, ¿no? Me dará la razón, ¿ya? Sobre el uso de esta variante joya, ¿no? Goya o Goya, ¿no? Hay un Goya sería, ¿no?
Por ejemplo, cuando decimos, Joyahmi Wambra Wakashma, todo el día llora el niño. De ahí se deriva este verbo joyah, este término joyah, del día, ¿ya? Muy bien. A ver, buenas noches, ya cuando ya se acabó el día, ¿no? La noche. Aquí tenemos también formas, variantes, ¿ya? La que más se usa, bueno, lo que yo uso bastante, y particularmente, es el Allin Pakas, ¿no? El Allin Pakas. Ahí está. El Allin Pagas, pagas noche, ¿no? Literalmente pagas hace referencia a medianoche, pero se ha adaptado ya como usual el saludo de buenas noches. La otra forma sería Alin Tsakai o Alin Chakai, con la cha, ¿no? En vez de tsa, con la cha. Ya, Alin Tsakai, buenas noches también. Entonces, esta sería la otra forma, ¿no? Alin Tsakai o Alin Chakai. Alime, ya, la otra forma sería Alin Ampi, ya. Ampi también es noche, pero hace referencia a la oscuridad, digamos, reciente, ¿no? Cuando está a punto de oscurecer. Ya cuando está, ya cuando es 6:30, ya casi las 7, ampi, ampi decimos, ¿no? Entonces, hace referencia también a la noche, ¿ya? Bien, entonces, lo recomendable es el año en pajas. Entonces, ¿por qué les enseño las tres formas? Porque nuestro quechua central es variado, ¿no? Por esa razón, se les va explicando a ustedes, a todos, ¿no? Que el saludo puede variar en relación a la región a la que pertenecemos nosotros como quechua central. Bien, ahora sí. ¿Alguna pregunta, Profesor, alguna disculpas, duda? antes que avance. Sí, sí, profe, a la hora de escribir, nosotros podemos escribir uno de los tres, por ejemplo, en hola, ¿no? Ujú. Winchillay o Alillacu. Pero eso sí Claro, tiene validez en la escritura sí, sí de los vale. tres. Así es. Sí vale. Sí vale porque, Ah, yo, ajá, por eso, ok. por eso les voy resaltando, ¿no? Si en caso tienes dudas, ahí le agregas un paréntesis al costado y le agregas la otra forma, ¿no? El winchilá, alilaco. No tiene que ser válido porque es la forma, es el saludo, ¿no? A nivel de nuestra variante central. Y más que nada es para el uso oral, ¿no? Para la oralidad, para la entrevista. Recuerden que en quechua hay una fase de entrevista que ustedes pasan, ¿no? Que van a pasar. Entonces ahí es importante que ustedes se expresen, que saluden, ¿no? Lo primero que se hace es saludar, ¿no? Alilaku yachastikoj, imanoyata, alilaku kaikan, que decimos, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta más en relación a los saludos? Despedidas, saludos. ¿Una duda? ¿No Sí, conocías esta? maestro Martel, Richard, buenas adelante. noches. Buenas noches, maestro. Buenas noches a todos. Tengo algunas dudas. En hola, cuando digo Agiliaco y Amailiaco, Ujú, estoy preguntando, ¿cómo estás? ¿Estás ujú. bien? No podría ser hola. Ya. ¿Y cuál sería hola para usted? A ver, ¿cómo dirías hola? Eh, Allin Puncha, Napaikuko, Napacuico, Pero Imanoya, has investigado el término punchao a profundidad, día. por eso, pero has investigado punchao en qué variante se usa. Investigado a profundidad, no, solo que nosotros lo decimos así. Por eso, ¿de qué variante es usted? ¿De qué zona? Siwas. Ya. Mira, el punchao sí es saludo, es día, pero eh, es usado más en mayor cantidad, digamos, en mayor regularidad en la variante sur, ¿no? Punchao. Alin punchao es día, sí, pero en el variante sureño, ¿ya? No, nosotros tenemos que hablar nuestra variante que pertenecemos a la central, ¿no? Por eso le hacía la aclaración. En Huánuco, por ejemplo, en ciertas provincias dice Winchi, ¿ya? Winchi, Winchilá. ¿No? Entonces, ahí les estoy expresando por qué. Winchi, ¿no?
es cuando, por ejemplo, la expresión cuando te encuentras con una persona, ¿no? Winchi en el camino, Winchi, Alila, ¿no? Winchi, tío, hola, tío, le estás diciendo, ¿ya? El Yameya también pertenece a Ancash, ¿ya? Yameya, ¿no? Yameya, incluso con la E, también es, saludo. Ahora, el Q, el Q es un término que se utiliza para saber, digamos, la razón, la certeza, ¿no? Si la certeza, por ejemplo, estás bien o estás mal. Llama Illacu, a Illacu, ¿ya? Entonces, ¿cómo estás? ¿Estás bien? O sea, a eso hace referencia, ¿no? Por eso le decía, literalmente hola no hay, no hay hola. En este caso, como decía usted, allí en Punchao, estás diciendo buen día, pero no estás diciendo hola, ¿no? Ahora, si yo quiero decir buenos días, ahí están mis términos, ¿no? Alin Junaj, Alin Goyaj, ahí está. Entonces, buenos días, Alin Goyaj, Alin Junaj, ¿ya? El Punchao, hermano, es sureño, ¿ya? Es variante sureño. En algunos sí, en algunas zonas sí hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido, nos han enseñado, pero es bueno conocer a profundidad cuál es el origen, digamos, el verdadero uso del quechua, ¿no? Porque por mí fuera, por ejemplo, yo le pongo el alillaco nada más, ¿no? Y ya colegas, alillaco decimos hola, listo. Pero la experiencia a mí me ha enseñado, ¿no? Que en estos más de 5 años que estamos trabajando, hemos tenido, ¿no? Hemos tenido roces con los hermanos del Pasco, del Huánuco, de Ancash, y hemos debatido justamente estos detalles, ¿no? Con cuál término nos quedamos. Entonces, ahí estamos poniendo los tres, la que te gusta bastante, ¿ya? Y estamos por eso, ¿no? Porque en este caso no estaríamos enseñando algo que no se usa, ¿sí? Algo que no se usa, no estaríamos enseñando. ¿Por qué compartimos? Porque es lo que habla el pueblo, ¿no? Es lo que se habla en el día a día. ¿Ya, hermano? Bueno, espero que haya aclarado su duda, ¿ya? Bien, vamos a continuar si no hubiera preguntas. ¿Sí? Richard, ¿estamos? Hermano, ¿ya fue? Ahí está, ¿no? Ya, vamos a continuar. A ver, en el tema del saludo, ya aquí tenemos un ejemplo también, ¿no? Ahí está, ¿ya? Les hice mención del alillaco. El alillaco es como decir, no, es como una pregunta, sí, es como una pregunta. Ahí está la interrogación, ¿no? Alillaco María, ¿no? ¿Cómo está María? ¿Cómo te va? Es como decir, ¿no? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿No? ¿Cómo estás, María? Le dice, ¿no? Alillaco. Y María le contesta, ¿no? En forma afirmativa. Y entonces, cuando es afirmativo, ya María, acá se cambia el Q, ¿sí? El sufijo Q se cambia por M, ¿no? Allí Pedro, ¿sí? Allí Pedro. Dice, bien, Pedro. Bien, ¿ya? Entonces acá, la otra forma sería justamente, ¿no? Como les dije, llame yaku, kaikanki. Ya aquí el verbo kaikanki ya es el verbo estar, ¿sí? Cero estar. Llame yaku kaikanki, ¿estás bien? ¿Cómo estás? Le dice, ¿no? Llame kaika. Nuevamente, le responde con la misma variante, ¿no? Llame kaika. ¿Sí? Es lo mismo que la primera. Por ejemplo, podría ser, ¿no? Aliyaku kaikanki, aliyam kaika. ¿Sí? Ahí están las dos formas. ¿Ya? Se despide, se despide de María, dice, ahí vaya María, ahí vaya, ahí vaya Pedro. Chao Pedro, le dice, ¿no? Nos vemos. ¿Ya? Nos vemos. Puede ser también, ¿no? Guaray cama María, Guaray cama Pedro, le dice. Hasta mañana María, hasta mañana Pedro. Entonces, ahí está el intercambio, ¿no? Del saludo, ¿sí? En primera instancia cuando nosotros nos presentamos a una persona. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Acá otro ejemplo, dice Alilia Kuyachatziko, Alilia Kuyachatziko, ¿cómo está, profesor?
Llama Illaku Margot, otra vez, ¿cómo está Margot? ¿No? Winchillatay, ¿no? Hola papá, ahí está. Ahí tiene las tres formas. ¿Ya? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. Que se puede resumir en un saludo, ¿no? En un saludo, digamos, de dos personas. ¿Ya? Vamos practicando, ¿ya? La pronunciación, lentamente, ¿no? Aliyaku Keikanki. Aliyaku María. En afirmativo decimos Aliyam Keika, Aliyam Pedro. Yamayam Keika, estoy bien. Ay, guaya, chao. Bien. A ver, ¿alguien quiere practicar? Ruth, ¿podemos practicar? Usted que necesita mejorar su oralidad. Sí, profesor. Ya, Ruth, usted me responde, yo le pregunto, ¿ya? ¿Lo leo? Sí, vas leyendo lo que yo te voy a preguntar. Por color vamos a empezar, ¿ya? Acá vamos a poner Ruth, ¿ya? Adiyaku Ruth. Ya. Aliliam, profesor Martel. ¿Está Ajá. bien? Adiyam Yachachikoh Martel. Ay, Aliliam Yachesicos Martel. Listo. ¿Ves? Ya ahí vamos, ¿no? Aliliam. Vamos contando. Vamos, ajá. Aliyam. Aliyam. Estoy bien, profesor, me estás diciendo, ¿no? A ver, vamos con la segunda. Segundo modo. Llama ella con Ruth. Llama ella con Kaikanki Ruth. Mm, am- am- Responde lo que dice la mujer. Eso, Este. llama ella. Ay, llama ella Mikaika. Ajá. Llama ella Mkeika. Yachesicos. Martel. Ujú. Llama ella Mkeika. Muy bien. Excelente. Ahí vaya Ruth. Ahí voy ahí. Yachesicos Martel. Listo. Ya está. Vamos practicando nada más. Ya. Vamos practicando, practicando, practicando. ¿Ya? Para mañana voy a hacer un video, ¿ya? Un video de esto, un cortito nomás para compartirlos al grupo, ¿ya? Va a ser un video, ¿no? Simple, ¿ya? Allí ya corrut. Allí ya mi achatikov, me dijiste, ¿no? Ya me llamo. Muy bien. Entonces, ahí está nuestro resumen de los saludos, despedidas, ¿ya? Cotidianos, ¿no? Que utilizamos. Bien. ¿Alguna pregunta antes que pasemos a otra actividad, a otro tema? En relación a los saludos, ¿alguna duda queda quizás? ¿Alguna aclaración también? Pueden participar, no hay problema. Pueden escribir en el chat, ¿no? Pueden preguntar, ¿no? Pueden preguntar. Muy bien. Bien. Ya, vamos a ver ahora las características del quechua, ¿ya? ¿Cómo está conforme? ¿Cuál es la característica principal de nuestro quechua central? ¿Sí? Entonces hay que conocer, ¿no? Digamos, su estructura, cómo está organizado el quechua, ¿ya? Para ello, les he hecho este pequeño esquema donde ustedes van a visualizar, ¿no? La estructura de de una palabra en sí. No es una palabra, ¿no? Es un sustantivo, es una palabra, es un nombre, ¿sí? ¿No? Que significa casa, ¿ya? Significa casa. Pues aquí tenemos sus dos formas de expresión, huasi y guayi, ¿ya? Aclarando, ¿no? Huasi se usa más en el sur, pero guayi es nuestra variante en sí que pertenece a la central, ¿no? Guayi, ¿ya? Sin embargo, nos recomiendan usar Wasi, ¿ya? Para su escritura, ¿ya? Para oralidad, Wayi o Wasi, ambas, ¿sí? Entonces, esto vendría a ser la raíz nominal, ¿ya? La raíz nominal. Podría ser, por ejemplo, algo, podría ser miski, podría ser maki, podría ser uma, ¿no? Podría ser mayu,
¿no? Cualquier nombre, cualquier objeto, cualquier ser, ¿sí? Cualquier sustantivo podría ser, ¿ya? Entonces, eso viene a ser el raíz nominal, ¿ya? Digamos, es un sustantivo y se usa, digamos, para nombrar, ¿no? Para nombrar, para diferenciar, ¿no? De otros sustantivos, ¿ya? Eh, por ejemplo, Guayi, ya vamos a tomar como ejemplo a Guayi. Entonces acá, en esta primera línea, ponemos Guasi, ¿ya? Y en la parte inferior estamos observando, ¿no? Hay unos términos, ¿sí? Ahí está el kuna, el paj, el shi, ¿no? Y hay más, ¿no? Y hay una lista, ¿no? Estos se llaman sufijos, ¿ya? Sufijos de caso, se llaman sufijos. ¿Y por qué son tan importantes? Porque en el quechua central, ¿no? El uso de estos sufijos es muy común, ¿ya? Es muy común su uso. Por ejemplo, quiero mostrarles la siguiente presentación, ¿sí? Acá está, justo hace un momento también lo acabo de compartir en la página, ¿no? Ahí escuché esta canción y lo he adaptado, ¿no? Ahí, porque es un poco sarcástico la canción, bien gracioso, ¿ya? Pero ahí está. Por ejemplo, estos sufijos que andan sueltos por acá, ¿sí? Lo vamos a buscar algunos por ahí, ¿no? En el texto. Miren acá, es una canción. Por ejemplo, el sufijo chao, por ejemplo. Mira, voy marcando el sufijo chao. Ahí está de rojo. ¿Sí? Acá por aquí hay otro. Ah, miren, ¿ya? Luego está el sufijo arja. Es otro sufijo también. Y ya lo vamos a conocer. ¿Ya? Acá hay otro, ¿no? Tiene una finalidad estos sufijos. No están por las puras ahí, ¿ya? Tenemos aquí otro sufijo llamado sufijo ta, ¿ya? Es un sufijo acusativo, ¿sí? Es un sufijo enumerativo también, ¿ya? Aquí tenemos otro que se repite, ta, ¿no? Los que ya saben quechua, podrán diferenciarlo, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos otro, arja, ¿ya? Muy bien, aquí tenemos, por ejemplo, vocal alargada o alargamiento vocálico, ¿sí? Observen ahí, lo vamos a pintar de azulito, de celeste, ¿eh? Ahí está. Todos estos términos que estamos observando casi al final de estas palabras se llaman sufijos, hermano, ¿ya? Y esa es una característica muy importante en quechua central, ¿ya? Aquí está todavía, acá hay otro también, el sufijo ya. El sufijo ya es un diminutivo, ¿ya? Ahí está. Entonces, ahí se van a ir dando cuenta cuál es la función de estos sufijos. En las próximas clases vamos a ir analizando uno por uno, ¿ya? Uno por uno. Ahí está. Por ejemplo, vamos a ver aquí la palabra cuchi, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué es cuchi? A ver, ¿sabe, no? ¿Y matas cuchi? Chancho, Chancho, ¿no? Chancho. cerdo, No, chancho, algo es perro, ¿ya? Ahí está. Cuchi es chancho. Entonces acá dice cuchita. A ver, cuchita. Cuando dice cuchita, ¿qué significa? ¿Qué estará diciendo? Cuchita. Cuchita mi curja. Ese chancho he comido. He comido el chancho, ¿no? He comido el chancho. Ya. Entonces, mm, cuchita, 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 cuchita ograrga o cuchita pistarja, ¿no? He perdido el chancho
O he matado al chancho, dice, ¿no? Entonces, ese sufijo ta le da una finalidad al sustantivo chancho. La finalidad es, por ejemplo, en este caso, acusativo a, como el término a al chancho, ¿no? Como un artículo, ¿sí? Es como un artículo que se utiliza en quechua, al chancho, Es ¿no? como que formar una oración, algo así. Ajá, es como formar una oración, pero más que nada es como que tú le agregaras un artículo en quechua, ¿entiendes? En castellano dice, cuchita, al chancho, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo sería, por ejemplo, a ver, con Mishi, ¿ya? Mishi, por ejemplo, Mishi, dice gato, ¿no? Mishita, Mishita cuya. Cuando dices Mishita cuya, ¿qué estás diciendo? A ver, Mishita cuya. ¿Qué significará Mishita cuya? Yo quiero a Michi. Claro, lo quiero, ¿no? Siento un cariño por el gato. Quiero al gato, ¿sí? Entonces, este artículo ta, aquí me está funcionando como artículo, al gato, o a la gata, así siempre, ¿no? El verbo cuya ya es un verbo, es una acción. Entonces, justamente ahí se agrega esa ta, ya para darle ese sentido digamos, como un artículo o tiene otra finalidad que es acusativo también, ¿no? Por ejemplo, voy a utilizar mamá, ¿ya? La palabra mamá. Mira, mira, aquí, por ejemplo, dice mamata, mamata cuya, mamata guayllo, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Quiero o amo a mi mamá, ¿ya? Mamata, a mi mamá. Entonces, esta ta ya está trabajando como acusativo, a mi mamá, ¿eh? En cambio, arriba está como artículo. Entonces, esa ta es muy importante en el quechua, es bien importante, ¿ya? Entonces, en la próxima clase ya lo vamos a ir analizando. Así como la ta, la ya, el chao, el arca, no son fundamentales en el quechua, ¿ya? Por ejemplo, esta canción, lo habrán escuchado por ahí circulando, dice, ¿no? Donde dice, Wambra yakaika de kuchita mitzirja, chimichingacho, tamia ushamarjan, dice, ¿no? Y repetimos nuevamente, pero con la ovejita. Ya. Wambra yakaika de kuchita mitzirja, ushamichingacho, runtu ushamarjan, ¿no? Dice, cuando era niñito, yo pastaba el chancho. En el lugar donde pastaba el chancho, me acabó la lluvia, dice, ¿no? Me acabó la lluvia, me mojó la lluvia. Y abajo dice lo mismo, ¿no? Cuando era niñito, pastaba la ovejita. Eh, cuando estaba pastando la ovejita, o en el lugar donde pastaba la ovejita, me acabó el granizo. Runto es granizo, ¿no? Runtu Ushamarhan dice. ¿Ya? Entonces, esta canción está expresado, por ejemplo, en el tiempo. A ver, ¿quién me puede decir en qué tiempo estará expresada esta canción? ¿Estará en presente, pasado o futuro? A ver, según el conocimiento que ustedes tengan. ¿En qué tiempo estará escrito? Pasado. Claro, ¿por qué? ¿Por qué será pasado? A ver, ¿quién nos indica que es pasado? Porque dice que ha pasteado las ovejas, pero no en el tiempo pasado. No, no dice he pasteado. Ajá, michirga, mitzirga, ¿no? Acá, acá está, mitzirga. Entonces, vamos comprendiendo esta terminación arja, esas tres letras, RQA, es un sufijo, es un sufijo que indica pasado. ¿A qué? Al verbo. O sea, cuando tú te expresas con esa terminación arja, estás expresándote en pasado, ¿sí? Este es un sufijo, es un pasado distante, ¿ya? O sea, hay cuatro tipos de pasados, que también lo vamos a ver.
El ashga, el larga, el urgo. Entonces, esta canción está en pasado. Aquí tenemos el otro verbo que viene a ser ushamarjan, dice. Ve. Ushamarjan, me ha acabado. O sea, me ha acabado. O sea, la lluvia me acabó. Me mojó. En otro, se está refiriendo a eso, ¿no? La lluvia me acabó. Me mojó bastante. Ushamarjan. Tamia ushamarjan. Tamia es lluvia. Tamia ushamarjan. ¿Ya? Entonces, ahí está. ¿Mm? Entonces, ahí está justamente, ahora, aquí en esta palabra, ya, ahora sí, vamos a lo más simple, dice wasi, ¿no? Wasi. Si nosotros cuando le agregamos el sufijo kuna a este sustantivo wasi, dice wasikuna. Pero si no lo agregas el kuna, simplemente dice casa, ¿no? Dice casa, ¿ya? ¿Está bien? ¿Se me entiende hasta ahí, no? Casa. Sí, profe. Ahora, le vamos a añadir, le vamos a agregar kuna, como uno solo, ¿ya? Como un compuesto, uno solo, wasi kuna. Entonces, en su traducción también vamos a agregarle ese, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos pluralizando. Justamente hoy día vamos a analizar este sufijo. Estamos pluralizando un sustantivo que está en singular a plural. Wasi kuna, casas. ¿Sí? Casas, ¿ya? Con esta misma lógica podemos escribir cualquier palabra, ¿ya? Cualquier palabra. A ver, escriban en el chat, escriban a ver si me han comprendido. Cualquier palabra en quechua que conozcan. Mishi, Rumi, Ñawi, qué sé yo, Warmi, Runa, no, Wambra, pero agregando cuna, ¿ya? Yo les voy leyendo. Cualquier palabra, ya, cualquier nombre, agregamos cuna, Wasi cuna, ya, este es un ejemplo, ¿no? A ver, Ruth, escribe un nombre. Puede ser Warmi, ¿no? Warmi cuna, con K de kilo, ¿ya? Recuerden que el sonido Q es con K. Wamra cuna, muy bien, Edison. Wamra cuna. Runa cuna, hombres, ¿no? A ver, ¿quién más? Algo cuna, mishi cuna, walpa cuna, rumi cuna. Ahí está. Bien. Ahí está, más ejemplos. Ya está. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿No? Ya. Excelente. Entonces, dentro de esta palabra cuna, ¿ya? Estamos pluralizando, ¿no? Ahora, aquí tenemos otro sufijo, ¿ya? El sufijo chao, ¿sí? El sufijo chao, que inicialmente se expresa, en oralidad, se expresa como cho, ¿sí? Puede estar como cho, ¿sí? Ahí está, wasikuna cho, o también puede estar como chu, ¿sí? Pero para oralidad solamente es válido, ¿no? Mientras tanto, para la escritura, tiene que ser con la terminación chao, ¿ya? Eso nos dice el manual de escritura y la norma de escritura quechua central. Entonces, acá, el chao, es un sufijo que se utiliza para mencionar el lugar. Por lo tanto, es un sufijo locativo, y aquí nos indica el lugar. Entonces, ahí decimos huasicunacho, que literalmente se traduce como en, ¿ya? En las casas, ¿ya? En las casas, pero acá le voy a agregar en la segunda. Ahí, ahí está. Huasicunacho, en las casas. Ahí está su traducción. ¿Ya? ¿Ya? En las casas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo le saco el cuna y le pongo ahí simplemente huasicho? A ver, ¿qué diría ahí? ¿Qué diría ahí? Huasicho. Acuérdense que el chao es en, ¿no? Indica el lugar. En. O en.
en la casa, ¿sí? Diría en la casa, nada más. Ya, wasicho. Wasicho wambra puñu. En la casa duerme el niño, ¿sí? Wasicho, ya. Pero aquí vamos a hacerlo con el ejemplo wasikunacho. Entonces, en la segunda fila ya agregué dos sufijos. En la tercera tenemos el shi. Bueno, ese es un sufijo shi. Ahí está. El sufijo shi nos sirve para indicar certeza, ¿no? Certeza, ¿ya? Dice, ¿no? Dice que, ¿no? Ahí en ese término se utiliza como certeza. Pues cuando digo, wasi kunachoshi, dice en las casas. La traducción sería, dice en las casas. Bien. En la siguiente tenemos wasintik. Wasintik, nuestra casa. Ya este es un sufijo pluralizador también. Ya es equivalente a cuna, pero no tiene su particularidad, ¿no? Wasintik, nuestra casa. Y eso indica pertenencia, ¿no? Pertenencia en plural, primera persona. Wasintik. ¿Qué más? Tenemos aquí el paj. El paj es otro sufijo, ¿no? Es un sufijo paj, ¿ya? Que significa para, ¿no? Wasipaj, ahí está. Wasipaj, para la casa. Wasipaj rantishun, mesata, ¿no? Mesata rantishun wasipaj. Ahí está. Wasintzik, hatun mi waintzik, ¿no? Hatun mi wasintzik. Nuestra casa es grande. Ya está. Muy bien. Entonces, toda esta adición de sufijos, un sufijo, dos sufijos, tres sufijos, ¿sí? ¿Qué significa? Esta es una característica muy importante del quechua. Así vamos a nosotros analizar todas las palabras, hermanos, todas las que, con las que vamos a ir aprendiendo. Todas, ¿sabes? Simplemente es una muestra nada más. ¿Sí? Es una muestra. Ahora, esta característica principal del quechua se conoce como aglutinante. ¿Ya? Es una palabra aglutinante. Quechua central es, por su naturaleza, es aglutinante. ¿No? ¿Por qué? Porque se va aglutinando, ¿no? Varios sufijos, se va añadiendo, se va adicionando, ¿sí? De acuerdo a la finalidad, al modo, ¿no? A la forma de la palabra, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Y esto ocurre cuando? Cuando utilizamos sustantivos, nombres, ¿no? Nombres. O también eh, se puede utilizar en adjetivos, ¿no? Se puede utilizar en verbos, ¿no? Se puede utilizar, tu pronombres también se puede utilizar, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo paso a paso. Pero en forma general, esta es la característica del quechua, ¿ya? A la palabra, a la raíz nominal, a la palabra raíz, le vamos a ir agregando, ¿ya? Vamos a ir agregando cada sufijo, ¿bien? Entonces, para lo cual, en las próximas sesiones, iré explicándoles, ¿no? De 4 en 4, de 3 en 3, el uso y las reglas de uso de cada sufijo, ¿ya? Hoy día vamos a empezar con el sufijo cuna. Hoy día debe quedar claro el uso del sufijo cuna. Bien. ¿Alguna pregunta en esta sección, en esta parte? ¿Alguna duda, hermanos? ¿Quedó claro quizás, no? ¿Cuál es la característica de las palabras? ¿Sí? ¿Conocían bueno, esta forma, ¿no? De quizás de analizar las palabras? Porque normalmente, ¿qué hacemos nosotros, no? Hablamos, escuchamos, pero no lo tomamos en cuenta, ¿no? ¿Cuál es en sí su característica de la palabra que estoy hablando o que estoy escuchando, ¿no? ¿Ya? Entonces, sí, alguna duda, ¿no? Pueden preguntar, ¿sí? Porque esta parte sí es muy básico, ¿no? Que puedan comprenderlo, ¿ya? Porque a partir de acá, ya justamente vamos a ir viendo también algunas oraciones, textos, ¿no? Acá está, por ejemplo, ya una canción pequeñita, ¿sí?
Bien, antes que pasemos a otro tema, ¿alguna duda? Pueden escribir también en el chat, ¿sí? Sus preguntas o sus dudas, ¿no? Bien. En forma general, esta es la característica, ¿ya? Esa es la característica del quechua. Es aglutinante, ¿ya? En cada, incluso se puede agregar hasta 4 sufijos o 5 sufijos, dependiendo de la forma o de lo que se está diciendo, ¿ya? Veamos ahora, si no hubiera preguntas, vamos a ver ahora, ¿ya? El alargamiento vocálico dentro del quechua, ¿no? ¿Cuándo utilizamos alargamiento vocálico? ¿Ya? ¿Por qué se utiliza el alargamiento vocálico? Pues, este alargamiento también es, digamos, muy particular en el quechua. ¿Por qué? Porque en el variante del sur o en otras variantes del quechua no se usa el alargamiento vocal, solamente en nuestra variante central. ¿Ya? Ahí está, doble A, ¿no? Doble I y doble U. Ahí están las 3 vocales, ¿no? Las 3 doble vocales. Ahí, vamos a conocer su regla, ¿no? Su regla de escritura, cuál es su explicación sobre estos alargamientos vocálicos dentro de una palabra. Entonces, aquí vamos a ver varios casos, ¿no? Varios casos que les voy a detallar para que puedan ir comprendiendo, ¿ya? A ver, el primer caso dice, el alargamiento vocálico en el quechua central es recurrente, ¿sí? ¿Qué significa eso? A ver, ¿qué significa recurrente? Imaninantachej, ¿no? Significa que siempre lo vas a ver constante, ¿no? Lo vas a ver a menudo, ¿ya? En un texto siempre vas a encontrar. Por ejemplo, aquí en el texto, mire, ¿dónde está el alargamiento vocálico? ¿En qué palabras? A ver, ¿dónde observan doble vocales? A ver, hermanos, ¿en qué palabra encuentran el alargamiento? Michirga, Claro, michirka, acá está. michirga, Y, michingacho, ajá, michingacho, también acá está. ¿Dónde más? Y caicapte, ¿no? Caicapte, acá, en la primera línea, ¿ya? Entonces, ¿por qué estar ahí? No, vamos a analizar a continuación, ¿ya? A ver, distingue, dice, el alargamiento vocálico es recurrente dentro de nuestra variante central. Distingue la persona actora. Acá hay un caso. ¿Quién es la persona actora? Yo, tú, él o ella, ¿no? O nosotros, ¿ya? La persona actora. Distingue. Otro, dice, es posesiva. ¿Ya? Posesiva. ¿Para quién? Para la primera o segunda persona, ¿no? Semánticamente distingue significados y gramaticalmente determina el género femenino. ¿Ya? También se presenta en la acción progresiva en el tiempo pasado. Acá hay otro dato. Dice, se utiliza en el tiempo pasado, presente, pasado y presente. Y en el obligativo en el tiempo futuro. Ahí está. También en el futuro se utiliza. Analicemos algunos casos. A ver, vamos a ver algunos casos. En la primera persona actora, o sea, en primera persona, ¿sí? Se toma en cuenta en el uso de los verbos. Cuando utilizas verbos en primera persona para marcar el actor de la primera persona.
Por ejemplo, según el quechua central, ¿cuáles son los pronombres personales? A ver, ¿recuerdan? ¿Conocen ya los pronombres personales en quechua? ¿No? Yo, tú, él, ella, ¿cuáles son? ¿Qué pronombres son? ¿Saben o no saben? Si no saben, no hay problema, ¿ya? Vamos a ir anotando. Primera persona, ñoja. Segunda persona, ham. Tercera persona, pai. Pei, ¿no? Estos son los pronombres personales, ¿ya? En primera, segunda y tercera persona. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿quién sería la primera persona actora? ¿Quién sería? ¿A quién se está refiriendo como la primera persona actora? ¿A ñoja, ham o pai? ¿A cuál de ellos se está refiriendo? Yo, tú, La, a la primera persona, ¿ya? La primera persona sería ñoja, ¿sí? Ñoja, ¿ya? O nuja también se conoce como nuja, ¿no? Se conoce también como noja, ¿ya? Haciendo uso de la O, noja, ¿ya? No, nos recomiendan usar la consonante ñ, ¿no? Por el tema de la escritura, el tema de la escritura formal. Pero, sin embargo, oralmente puedes usar noja, solamente la N, o noja, con la O, ¿no? Sin embargo, la O tiene que recaer en la U, ¿no? Según la regla que les expliqué la vez pasada, ¿ya? Entonces, la primera persona actora sería ñoja, ¿ya? Ñoja. La primera persona actora sería ñoja. Bien, entonces, en quechua, ¿qué va a pasar? A este ñoja se le va a considerar estos doble vocal cuando expresa verbo, ¿sí? Por ejemplo, dice ñoja puri. Ahí está el primer verbo, ¿ya? Ñoja puri. Pero este verbo puri, inicialmente, en su forma no conjugada, ¿sí? Se escribe con Y. Miren acá. Se escribe con Y, ¿ya? Puri, así. Entonces, al escribirse con Y, ¿sí? Todos los verbos están con esa terminación en quechua. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos, decimos yo camino, yo ando. Entonces, cuando la expresión está en primera persona, se hace justamente ese cambio, ¿sí? ¿Cuál es el cambio? Se elimina la Y y agregamos doble vocal, ¿ya? Entonces, acá dice ñoja puri. ¿Qué significa? Yo ando, yo camino, ¿ya? Yo ando, yo camino, dice, ¿no? El pronombre ñoja es yo, ¿ya? Ahí se utiliza doble vocal, al final en la vocal. Recuerda que habría una Y, pero se elimina y se cambia por la Y. Ya, esa es una regla importante de la doble vocal, ¿ya? Otro verbo, otro ejemplo. Miku, miku. ¿Qué pasa si tú no lo usas correctamente con la doble, solamente con la I? Yo escribo solamente mikui, así. Y mikui significa comida, ¿sí? Mikui es comida, ¿ya? Bien. Sin embargo, el mikui, cuando se expresa en primera persona, cuando digo yo como, ya, se hace el cambio, ¿no? Eliminamos y ponemos la U. ¿Por qué la U? Porque termina la vocal en U.
Aquí agregué I porque el verbo termina en I. Agregaré A si el verbo acaba en A. ¿Ya? Entonces, en primera persona actora se agrega doble vocal a todos los verbos. A todos los verbos. Eso es lo que nos quiere decir en esta parte. Ishki, caigo. Bien, ahí está. Ese es un caso. Ese es el primer caso. El solo hecho de alargar vocálicamente al verbo, el verbo se expresa en la primera persona sin necesidad del pronombre. Mira, sin necesidad del pronombre. O sea, no es necesario que usted diga ñoja. Simplemente puri, miku, tantata miku, como pan. Pero también puedes decir, ¿no? Ñoja tantata miku, yo como pan, ¿no? Entonces acá simplemente dice tantata miku, como pan. O simplemente como, ¿no? Miku, miku, ¿ya? En quechua sureño, ¿no? En quechua sureño utilizan la terminación ni, mikuni, mikuni, y utilizan. Mikuni, ¿ya? Por ahí quizás han estudiado la variante sur. La expresión en primera persona es mikuni. Es muy diferente a lo nuestro, ¿no? No. En nuestra variante es doble vocal nada más. Miku. Ya. Nosotros utilizamos doble vocal. Miku. Así. Muy bien. Vamos a continuar. Personas sin necesidad de pronombre. Dice, sin embargo, se nota en la oralidad lo siguiente. No japuri, no jamikuika, ¿no? Por ejemplo, acá solemos expresarnos así, ¿no? Yo estoy cantando, yo estoy comiendo, ¿ya? Ahí está. Ese es el uso del pronombre, ñoja. Pero directo al verbo lo puedes agregar la doble vocal nada más. ¿Bien? Le voy a añadir, les voy a añadir al final de la presentación, la lista de todos los verbos, ¿ya? Van a ver la lista de todos los verbos que hemos colocado ahí para que vayan practicando, ¿no? Como vocabulario. ¿Cómo se dice, por ejemplo, caminar, cantar, dormir, bailar, ¿no? Comer, soñar, beber, todo. Todos los verbos ahí les voy a agregar en una presentación, ¿ya? Bien, segundo caso. ¿Ya? Dice, en la persona posesiva, ¿ya? Posesiva, vamos a resaltar esto o subrayarlo. En la persona posesiva se toma en cuenta los sustantivos y funcionan como posesivos de primera persona. A ver, ¿a qué se refiere? Aquí está el caso. Vamos a acercar la pantalla. Ahí está. ¿Qué dice? Maki. Maki. ¿Qué es maki? Mano, ¿no? Mano. Recordemos que el sustantivo mano se escribe con una sola I. Maki. ¿Ya? Así se escribe. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero decir mi mano, o sea, en posesión, pertenencia, tengo que agregar necesariamente la I, doble vocal. Mi mano, dice ahora. ¿Ya? Otro ejemplo. Pega. Pega es cabeza. También puede ser uma, ¿no? ¿Qué dice pega? Mi cabeza. Ahí está la otra forma. Uma. ¿Ya? Uma. ¿Eh? Le agregué doble A. ¿Por qué? Porque la vocal de este sustantivo finaliza en A. Uma. En ese caso, estoy usando como pertenencia o posesión.
Chaki. Chaki es pie. Sin embargo, si le agrego doble vocal, se convierte en posesión, ¿no? Chaki, mi pie. En este ejemplo, hermanos, ustedes pueden hacer toda la lista que quieran. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. La palabra, a ver, ¿qué palabra hacemos ejemplo? ¿Qué palabra quieren hacer? A ver, una palabra que no conozca. En castellano, dígame, no, yo lo traduzco. ¿Qué palabra quieren practicar? A ver, Cara, profe, ¿cómo se dice? ¿cómo? La cara, nuestra cara, ¿cómo se dice en Ah, griego? ya, cara. Cara es cajlla, ¿ya? Cara es cajlla, cajlla. Acuérdate del sonido nomás. La Q suena como, a ver, ¿se acuerdan? La Q suena como G, ¿no? Ja, ¿ya? Así. Cajlla. Así Ah, vas a leer. ya. Ajá. Sin embargo, no se usa la G, sino usamos la Q, ¿no? Para escribir. Cajlla, ¿ya? Cajlla, practica, practica. Ahora, qué le agregas a esa palabra cara para que sí, para que diga mi cara? ¿Qué le agregas? Ah, ¿Dónde lo agregas? ¿En qué parte? aún en la última. En la última. Entonces, al hacer esto, ahí nada más, al hacer esta acción de agregar una letra, que es en este caso la vocal, ya estás diciendo o expresando Cara. mi cara, o sea, posesión, pertenencia. ¿Me entiende, no? ¿Ya? Esto es el caso número 2 del alargamiento vocálico. ¿Ya? La primera que les dije, la primera es cuando es acción verbal, ¿no? Por ejemplo, un verbo, díganme un verbo que no han escuchado nunca, un verbo, cualquier verbo, acción, que hacemos nosotros, cualquier acción, saltar, comer, dormir, a ver, lo que quieran, a ver, cualquier verbo, díganme, vamos, lo traducimos. A ver, un verbo, Saltar. saltar, ¿sí? Saltar, me dijiste, ¿no? Sí, profesor. Ya, saltar, ¿cómo se dice saltar? Decimos pinti, Mm, ¿ya? Pinti. ¿cómo? Ujú. Pinti. Saltar es pinti. Ahora, pero este verbo, como les dije, está en su forma no conjugada, o sea, está con la terminación Y, ¿ya? Todos los verbos van a estar así, con esta terminación. Ya van a ver la lista, ahorita les voy a compartir finalizando la sesión. Van a ver esa característica. Todos los verbos, su terminación es Y. Esto se llama en su modo infinitivo, o sea, no conjugado. O sea, todavía no estamos usando ese verbo ni para la primera, segunda, tercera persona, nada. Simplemente es un verbo que significa saltar. Literalmente dice saltar. ¿Ah? Ahora, ¿qué hago? Si yo digo, yo salto, ¿qué hago? ¿Se acuerdan qué dije? ¿Qué hago en el primer caso? ¿Qué hacía? ¿O qué tenía que hacer? ¿Qué hacíamos con la Y? ¿Qué hacemos con la Y? Eliminamos, suprimimos, ¿ya? Y le agregamos la última vocal. Listo. Eso van a hacer ustedes con los verbos. ¿Cuándo? Cuando la expresión está en primera persona, ¿ya? Cuando la expresión está en primera persona. Entonces, yo digo, yo salto. Ahí está. Ñoja pinti. Ñoja pinti. ¿Eh? Así. Ñoja pinti. Yo salto. Otro verbo, miren. Otro verbo. Otro verbo sería eh, verbo bailar. Tushu, ¿ya? Vamos a ver con el verbo bailar. Tushu. Verbo bailar. Tushu.
El verbo sería tushui, ¿sí? Digo, yo bailo, ¿qué hago? Elimino la Y. ¿Qué vocal le agrego a ese verbo? Tushu. ¿Qué vocal le agrego? A ver, ayúdenme. ¿Qué vocal? U, profe. Claro, porque la vocal termina en U. Entonces, corresponde aquí alargamiento doble U. Ahí está correctamente usado el verbo, ¿ya? Eso se llama conjugar el verbo, ¿no? Con la vocal, nada más. Porque hay otras terminaciones también que vamos a aprender. Dice, yo bailo, primera persona, ¿no? Ahora, en segunda persona sería ya diferente. Ya no sería con doble vocal. En segunda persona dice inki, ¿ve? Tushunki. Segunda persona ya es ham. Ham, mira, ham tushunki. Es diferente la primera, ¿cierto? No es igual. Segunda persona dice ham tushunki, es tú bailas. Pero en primera expresión dice ñoja, ñoja tushu. Ahí está la diferencia. Eso es cuando es un verbo. Aquí en el segundo caso estamos en sustantivo, pertenencia o posesión. Hajya, mi cara. A ver, otra pertenencia. Otra palabra. A ver, vamos con la palabra mamá. ¿Ya? Mamá. Sin tilde, ¿ya? Mama. Bien, mama. En quechua, mamá. Y cuando utilizamos pertenencia, yo digo mi mamá, le agrego doble vocal, ¿no? Mamá, mamá, ¿no? Mi mamá. ¿Más ejemplos podemos hacer? Claro que sí, se puede hacer más ejemplos. Otro ejemplo, por ejemplo, taita. Taita es papá. Le agregas doble vocal, mi papá. ¿Ya? Ahí está el ejemplo, ¿sí? Para su comprensión, ¿ya? Lo más simple que se puede hacer. Entonces, con esta lógica, hermanos, ustedes pueden agregar, cambiar, practicar con cualquier sustantivo, ¿ya? Acá indica pertenencia en primera persona. Muy bien. ¿Qué más dice? Como en el caso anterior, el alargamiento vocálico en el sufijo que marca es el sufijo que marca el posesivo. Sin embargo, también en el habla se recoge. Por ejemplo, ahí dice, ¿no? Ñogapa maki, de mí, de mí, mi mano. Bueno, maki es mano. Ñogapa peca, de mí, mi cabeza. Ñojapa chaki, de mí, mi pie. Ñojapa wasi, de mí, mi casa. Estos sustantivos, ahí están con su alargamiento correspondiente. Bien, vamos con el siguiente caso. Ahí está. A ver, ¿qué dice? El alargamiento vocálico, ¿sí?, se usa en las acciones progresivas. El verbo contempla acciones que son durativas o la duración de la acción. Este caso se encuentra en los tres tiempos verbales, presente, pasado y futuro. ¿Ya? En el presente, pasado y futuro. A ver, vamos a ver el caso. En el pasado se nota en todos los casos como pasado reciente, pasado perfecto o pasado distante o narrativo. Y habitual también. Las acciones verbales que se marcan en el alargamiento vocálico, ¿ya?, en el alargamiento vocálico, hacen notar la duración prolongada en la primera persona gramatical. Hacen durar la duración
La duración prolongada, ahí está, vamos subrayando este detalle, en la primera persona, ¿no? En la primera persona, o sea, en ñoja, ¿no? Por ejemplo, en el sentir, distinguiendo así la duración, incluyendo la temporalidad. Por ejemplo, vamos al ejemplo. En el tiempo presente, dice, en el tiempo presente estoy bailando. Mira, estoy bailando, estoy durmiendo y estoy yendo. Ejemplo, mira, tushui ka. Le agregas esta terminación o ese término ka cuando dices estoy bailando. Tushui ka, ¿no? Entonces, acá, ¿qué podemos observar? Acá no se le ha quitado la Y, o sin embargo se le ha agregado ese término ka para decir estoy, pero con doble vocal. Tushui ka. Estoy durmiendo. Puñui ka. Estoy yendo. Ewei ka. Aiwei ka. A ver, ¿cómo sería estoy comiendo? A ver, ¿cómo sería estoy comiendo? Vamos, a ver, ayúdenme. ¿Cómo sería estoy comiendo? Noga mikuika. Mikui ka. Listo. Otro verbo. Estoy llorando. Estoy llorando. Wagaika. Wa, gai, ka. Estoy bebiendo. A ver, estoy Upuika tomando o upi. upuica. Muy bien. Upuica. ¿Ve? O upiaica también, ¿no? Son variantes. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta o no? En estos casos agregamos K, pero con doble vocal, para indicar la acción prolongada de la primera persona, en tiempo presente. ¿Sí? En tiempo presente. En tiempo presente es la acción de la primera persona. Listo. Este es el tercer caso. ¿Ya? Anótenlo. Anótenlo porque les va a servir bastante. ¿Ya? Vamos al siguiente caso del alargamiento vocal. Ah, ya vimos acá. Acción verbal, pertenencia, alargamiento vocálico en primera persona. Y ahí está. En el tiempo pasado, vamos acá, dice pasado, eso es otro caso. En el tiempo pasado, miren, cómo se utiliza esta vocal alargada. No se olviden que son 3 vocales, A, I, U. ¿Ya? Cada uno tiene su propia explicación cuando se desarrolla en el tiempo en sí. Vamos a ver. El pasado tiene más de 4 formas, hermanos. ¿Ya? Tiene más de 4 formas. Debería ser uno solo, pero existe lamentablemente esa diferencia. ¿Ya? Tenemos que conocerlo sí o sí. Ah, miren. Tenemos el primer pasado, que es el pasado reciente. ¿Ya? Es el pasado reciente. Lo que acaba de ocurrir. ¿Ya? Tenemos el pasado un tanto distante. ¿Ya? Un tanto distante. Tenemos el pasado perfecto. Hay un pasado perfecto también, ¿no? ¿Ya? Tenemos un pasado narrativo. Y este pasado narrativo se utiliza bastante cuando escribimos un cuento. Unai shikana huk atoh no atoh suaku. Hay un ejemplo, ¿no? Pasado habitual. ¿Cómo se diferencia este pasado? Ya lo vamos a ir conociendo. ¿Qué más? Ya ahí está. Esos son los 5 tipos de pasado. ¿Ya? Entonces, en estos pasados, en las expresiones en pasado en quechua, ¿cuándo se utiliza doble vocal? Por ejemplo, dice,
Tushu, allá, el tiempo pasado, allá. Dice, pasado reciente. Tushukuy cargo. Tushukuy cargo. Estuve bailando. Estuve bailando. Ahí está. Doble vocal. Terminación urjo. ¿Ya? Estuve bailando. Pasado distante. Cuya y carga. Ahí está. Doble vocal. Cuya y carga. Pasado perfecto. Rikashga. Rikashga kai carga. Estuve siendo vigilado. Rikashga kai carga. Estuve siendo visto, vigilado, observado. ¿Ya? Otro. Pasado narrativo. Puño cuy carga. Dice, puño cuy carga. Estuve, había dormido, dice, ¿no? Había dormido. Puño cuy carga. Había dormido. Pasado habitual. Rica kai carga. Rica kai carga. Estuve haciendo el papel de mirar. O estuve observando, dice. Estuve de mirador. ¿No? Rica kai carga. Bien. En estos casos, ¿ya? En el pasado se utiliza doble vocal en todos los verbos, ¿sí? En todos los modos del pasado, ¿ya? Ahí está, doble vocal. ¿A qué palabra se le agrega? Al verbo, ¿ya? A la acción. A ver, acá hay preguntas. Wagaika, upuika, dice wagaika. Claro, ese es en tiempo presente, ¿no? Ese es el caso anterior, ¿ya? Muy bien, hermanos. Muy bien. Vamos a ver, otro caso más. A futuro. En el tiempo futuro. ¿Qué pasa en el tiempo futuro? A ver, con los alargamientos. Dice, futuro obligativo. Futuro obligativo. Ruranami. Ruranami. Tengo que hacer. Ya, tengo que hacer. Dice, ¿no? Ruranami. Tengo que hacer. Futuro progresivo. Mikui kasha. Mira. Mikui kasha. Puño y kasha. Aiwa y kasha. Tuyo y kasha. Aro y kasha. Miren cómo va funcionando con todos los verbos, ¿no? Con todos los verbos vamos haciendo, ¿ya? Entonces, en futuro progresivo dice, voy a estar comiendo. O sea, voy a ir adelantándome, ¿no? ¿Ya? Y vamos a agregar otro ejemplo. A ver. Vamos a agregar otro ejemplo. Aroi kashach. Aroi, aroi kashach. Esta terminación shach es del futuro. Del futuro. Aroi kashach. Otro ejemplo. Tushui, tushui, tushui kashach. Ahí está. Voy a estar bailando, dice ahí. Muy bien. Esto es en el caso del futuro, ¿ya? Tiempo futuro. Tiempo futuro. Ahí agregamos doble vocal después de la K. ¿Bien? Se parece a la acción en tiempo presente, ¿no? Se parece a esta. Ahí está, mira. Tushuika. Estoy bailando. Simplemente acá se le está agregando el término ya, ¿no? Para futuro. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Dice, en todos los casos hemos notado que el progresivo siempre se alarga. Siempre se alarga.
Para tomar en cuenta, el alargamiento vocálico también distingue semánticamente a las palabras. A ver, en los aspectos semántico, aquí vamos a resaltar esto, en los aspectos semántico, gramatical, el alargamiento vocálico también distingue significados y expresa gramaticalmente diferencia el género. Por ejemplo, aquí tenemos a la palabra China. ¿Ya? Tenemos a la palabra China. ¿Sí? Ahí está. Que significa hembra. ¿No? Vamos a colocar entre paréntesis. China significa hembra. ¿Ya? Está referido a los animales o seres de la naturaleza para distinguir gramaticalmente el género femenino. China, hembra. Si tú quieres decir hembra, vas a utilizar la palabra China. China. Mientras que China, ahí está, China, no es el país de China, sino es China con alargamiento, ¿sí? China, a ver, vamos a marcarlo con un resaltador, ahí está. Mientras que China significa señorita, ahí está. China significa señorita. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? El alargamiento vocálico nos sirve para diferenciar el género, ¿no? Si es mujer o varón, ¿ah? Si es hembra o si es macho, ¿no? Ahí nos sirve para diferenciar el género. Una sola vocal, miren cómo cambia todo, ¿no? No es lo mismo decir, por ejemplo, gara y gara. ¿Ya? No es lo mismo. Gara hace referencia a la piel, mientras que tanto gara, con doble vocal, hace referencia a una planta. Es la planta del maguey, creo, ¿no? Gara es piel y gara es penca. ¿No? Ahí está su ejemplo más claro. ¿Ya? Si lo queremos hacer con más ejemplos, sí se puede hacer. Por ejemplo, tenemos a la palabra usha de usha. ¿Qué será usha? ¿En qué se diferencia? Aparentemente son iguales, ¿no? Pero esta doble vocal los ayuda a diferenciar, ¿no? A diferenciar los significados más que nada. Los significados. A ver, imataj usha. ¿Qué es usha? Oveja, ¿Cuál es oveja? ¿La primera o la segunda? la primera. A ver, ¿qué dice Ruth? ¿Cuál será oveja? ¿La La primera o la segunda, segunda? profesor. La segunda. La segunda. Ya. ¿Qué te dice que la segunda es oveja? A ver, ¿qué te indica? O sea, ¿qué pista Usha. te hace tomar esa decisión? Usha, porque usha. Amio. Usha. Usha. Voy a leer, ¿ya? Usha, usha. A ver, ¿qué han notado? Usha de acabar y usha. Claro, claro. El usha deriva del verbo ushai. Obviamente, lo ha dicho el maestro, significa acabar. Es el verbo acabar. Y usha significa oveja, ¿ya? Y ahí deriva esta palabra. Entonces, este sonido, este vocal, el alargamiento vocálico al inicio de este sustantivo, esa palabra, ¿no? Está ahí presente de forma natural, ¿ya? Está de forma natural. Y hay muchas palabras así, al inicio,
¿no? Porque mayormente las vocales alargadas le hemos visto al final, ¿no? Que se agrega al final, ¿no? Pero cuando está al inicio, está, está en su forma natural. O sea, no se le ha agregado nada. ¿Me entienden, no? Sí, ¿me entienden lo que quiero decir, no? O sea, no se le agregó nada, simplemente esa es su naturaleza. Ese es el otro caso, ¿no? Hay palabras, ¿no? Que están en forma natural, ¿ya? El otro ejemplo era China y el otro era China. A ver, ¿en qué se diferencian? A ver, vamos. China y China, Chinas es una señorita. ¿ya? ¿Cuál es señorita? ¿La primera o la segunda? La segunda. Ruth, ¿cuál será señorita? A ver, usted qué hecho, a ver, Chi- China. chi- La segunda. ¿Ya? ¿Por qué? Por este sonido, pues este sonido, este vocal I, cuando tú veas doble vocal en una palabra, significa que este sonido es alargado, ¿sí? Un tanto alargado, a diferencia de la primera que es corta, ¿no? Entonces, digamos China, por ejemplo. ¿Cuándo se utiliza China? Cuando quieres decir diferenciar género. Por ejemplo, dice China algo. ¿Qué estoy diciendo? Un China perro algo. blanco. Perro. Hembra, perra. Perra, hembra, ¿no? ¿Sí? Perra, hembra. Pero China hace referencia a qué? A ver, ¿a qué? A señorita, ¿sí? Hace referencia a señorita, ¿ya? Hace referencia a señorita, ¿no? Señorita, jovencita, ¿ya? ¿No? Obviamente tiene sus variantes, ¿no? Las variantes serían, por ejemplo, pasña, este, hay otro que es shipash, esas son sus variantes de señorita, ¿ya? Si quieren lo dejo ahí, ¿no? Pero la idea es que ustedes diferencien las vocales. Vocal Profe, corta, Pashnia, ¿qué es? Profe? pasña es señorita en el quechua sur, quechua sureño, ¿ya? O shipash sí es quechua central, ¿ya? Entonces, China también puede decir, ¿no? Señorita. Por ejemplo, cuando queremos decir hermosa señorita, utilizamos un adjetivo, shumach, China. A ver, shumach, China. Shumach, China, digo, ¿no? Hermosa señorita. Por ahí, si te dicen shumach, China, kanki, ya sabes qué te están diciendo, ¿no? Eres una señorita linda, ¿no? Bonita. Shumach, China, ¿ya? Shumach, China, kanki, ¿no? Bien, ahí está. A ver, una más, ¿ya? Una más para que quede claro. Una más. A ver, vamos con otra palabra. A ver, a ver, a ver. Ya. Huaca y huaca. Ahí está. Huaca y huaca. A ver, ¿en qué se diferencian? ¿Qué será huaca? Huaca Cerámica. y huaca y matahuaca. Doble vocal. Vaca. Claro. ¿Ya? Huaca hace referencia, ¿no? Al significado de restos arqueológicos, ¿no? A cerámicas, ¿no? ¿Ya?
a centros, digamos, arqueológicos, huaca, ¿no? La huaca, por ejemplo, habrán escuchado de la Huaca del Sol, ¿no? Templo, lugar, ¿no? ¿No? Es referente a algo arqueológico. Mientras que huaca, con doble vocal alargado, ¿sí? Significa, naturalmente significa vaca, ¿sí? Del sustantivo vaca. Y ahí la diferencia, ¿no? Huaca. Y a ver, ¿qué dijimos? Cerámica dijimos, ¿no? Cerámica, huaca. Cerámica o centro arqueológico, ¿ya? Ahí está. Entonces, eso tenemos para poder diferenciarlos, porque aparentemente suenan igual, ¿no? Pero basta una sola vocal y cambia todo el significado, ¿ya? Una sola vocal. Listo. Muy bien. ¿Una más o está bien ahí nomás? ¿Ya? Y hay más, ¿no? Por ejemplo, piña y piña, ¿no? Piña, piña. Cara, cara, ¿no? Hay varias palabras. Estas palabras en quechua también se conocen como contrastivos, o sea, suenan igual, aparentemente, pero tienen significados distintos. Entonces, esto tiene que quedar claro, ¿no? En relación al alargamiento vocálico. ¿Ya, hermanos? Bien, ahora sí veamos, a ver, en forma resumen, en forma general, veamos el siguiente presentación. Ahí está. Entonces, el uso de las grafías vocálicas. Ahí está. Doble A. En el quechua central, en algunos casos, la vocal larga, A, contrasta con la vocal breve, ¿no? Con la corta, para distinguir significados. Por ejemplo, veamos los siguientes casos. Ahí están los casos que hemos visto. Gara y gara, ¿no? Gara es maguey, esa planta, mientras que gara con una sola A significa piel, ¿no? Piel, ¿ya? Piel de chancho, piel de humano, cualquier piel, ¿ya? Huaca y huaca. Ahí está, sitio arqueológico. Ayapa, ayapa significa mucho y ayapa significa papa recogida después de la cosecha, dice, ¿no? Otro, guatay y guatay. Guamrata guatay, cría al niño. Huacata guatay, amarra a la vaca, ¿ya? Ahí están las diferencias vocálicas, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos más ejemplos. China, China. Ahí está puño. Mishi. Bueno, esto es el verbo que ya les expliqué anteriormente. Y Mishi, sustantivo, pertenencia, mi gato. Ahí está. Esas son las características principales del alargamiento vocálico con la vocal A. Acá hay más ejemplos, ¿no? Mikui, ñoja miku. Yo como dice. Mikui, noja miku. Bueno, esta es la forma oral. Esta es la forma oral. Vamos a sacar de ahí. Muy bien. Con la vocal I, igualito, la misma lógica, ¿ya? La vocal I dice también contrasta con la vocal breve I para diferenciar significados. No obstante, la frecuencia de uso como unidades distintivas de la vocal larga, también de las otras dos vocales largas, no es muy productiva en el quechua central. Veamos los siguientes casos en el que I se opone a A, dice. A ver, veamos. China y China. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Piña y piña. Piña y piña. Piña es la fruta y piña hace referencia al carácter, ¿no? Carácter o estado de ánimo. Bravo, ¿no? Y tenemos un ejemplo que dice, ¿no? Chumach China y Achaihuasiman Chamush. La hermosa señorita vino al colegio. Muy bien.
Siguiente caso. Siguiente caso de la vocal U. Igual, ¿no? Se utiliza para contrastar la vocal breve y para oponer significados. Esta vocal larga como la unidad distintiva no es muy productiva, dice nuevamente en el siguiente ejemplo. Yura y yura. Yura está de forma natural. Yura, una sola vocal sería la mata de la planta. Papayura, por ejemplo, ¿no? La mata de la papa. Por otra parte, las vocales largas también se emplean para expresar la primera persona actora y poseedora. Pero eso ya les expliqué en la presentación anterior, ¿no? Miku, guaita, ¿no? Mi flor, o miku, como. Muy bien. Entonces, este resumen también se les va a dejar a ustedes para que lo puedan analizar. Bien, vamos ahora a ver ejemplos breves, ¿ya? Una oración simple, ¿no? Acerca del uso del abecedario, ¿no? En este caso, nos habíamos quedado en la H, ¿ya? Vamos a continuar con I, la vocal I, ¿no? Aquí tenemos la presencia de la vocal I dentro de esta palabra, ¿sí? Como isku y ishku, ¿ah? ¿Qué significa isku? Isku significa, por ejemplo, hace referencia a la cal, ¿sí? A la cal que se utiliza para masticar la coca. ¿Ya? A ver, ¿qué dice la oración? A ver, me ayudan a traducir, ¿ya? Iskuan, iskuan awilukuna kukata chachchayan, dice. A ver, iskuan awilukuna kukata chachchayan. ¿Qué, qué nos quiere decir ahí? El abuelo Chaccha con cal. Con cal, muy bien, ¿ya? Isku, ishku. Entonces, las vocales, ¿no? Pueden estar presentes al inicio, al final, así como en el castellano, ¿ya? De su forma normal. Entonces, el sonido siempre se va a mantener como I, ¿ya? Ahí está. A ver, tenemos doble vocal. China, ¿no? Acabamos de ver analizar la doble vocal. Entonces, aquí dentro de una oración, ¿sí? Está presente. Veamos a ver qué dice esa oración. A ver, ¿lo pueden traducir? Intenten traducirlo o leerlo. O en este caso yo le leo y ustedes me traducen, ¿ya? Shumaq China, Ratashninta o Lachapanta, Takshan. Shumaq China, Lachapanta, Takshan. ¿Qué significará eso? Esa oración, ¿qué nos quiere decir ahí? A ver, Berta, usted, ayúdanos, Berta. ¿Qué nos dice esa oración? Shumaq China, Ratashninta o Lachapanta, Takshan. Ruth, ¿logras entender? Sí, la china bonita lava su ropa. Claro, la señorita dice, ¿no? La señorita hermosa, linda, lava su ropa, ¿ya? Entonces, como podrán ver aquí, en esta oración, el verbo, ¿sí? La acción está al final, ¿ya? Entonces, en una oración, el verbo siempre coloquen al final, ¿ya? Y el adjetivo, que es shumach, shumach china, bueno, shumach es el adjetivo calificativo, está antes del sustantivo, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la lógica que en quechua. Adjetivo precede al sustantivo. Luego viene ya el objeto, ¿no? La ropa en este caso, ¿ya? Acuérdense, ¿ah? Sujeto, objeto, verbo. Esa es el orden general de la oración, ¿ya? Ahí vamos con la palabra K. Ya, vamos con K. Ya, Berta, no se preocupe.
Tu audio está mal. ¿Puedo leer, profesor? Vamos a ver quién es. ¿Puedo Ya, leer? ya, ya vamos adelante, hermana. ¿Quién mata Shuteki? Iselami. Isela, parla como Isela, parla como. Kimsa kuchikuna nanipa aywaitayan. Aywayakan, dice. Aywaitayan. Kimsa Ay, guay, kuchikuna calla. nanipa aywaitayan. Ya, Aywaitayan. Ajá. imaninantach chayra. A ver, ¿qué significa? ¿Qué Tres dice? chanchos están yendo por el camino. Muy bien. 3 chanchos están yendo por el camino. ¿Se acuerdan de esta explicación? Aiwaicayan. ¿Se acuerdan? En la regla de la presentación de la doble vocal alargada decía, ¿no? Cuando la acción está, digamos, está en presente, agregamos doble vocal, ¿no? Aiwaicayan, ¿ya? Nanipa, bueno, nanipa ya es el camino, ya sería su forma natural ya, ¿ya? Nanipa, por el camino, ¿ya? Muy bien. 3 chanchos, Kimsa kuchikuna, Nanipa aywaikaya. 3 chanchos van por el camino. Bien, entonces, les dije, el sonido K en quechua se va a representar por esta letra, ¿ya? O la K de Keiko, ¿no? O la K de kilo, ¿ya? K. No vayan a usar la letra C, ¿ya? No vayan a usar la letra C. Les recuerdo, ¿ya? A ver si podemos hacer a ver, 3 ejemplos, a ver, 3 palabras, ¿no? Cuchi, ¿no? Hachi, isku, ahí está, ¿no? Kamsa, y sonidos con K, ¿no? Ya, y es muy, digamos, es muy frecuente también el uso de esta letra, ¿ya? Es muy frecuente, muy común, ¿bien? Mira, si pueden observar acá en la oración, mira cuántas veces se repite, ¿no? Kimsa, Kuchi, Kayan, ¿eh? ¿Se dan cuenta? No vayan a usar la letra C, ¿ya? Por la costumbre, obviamente se pueden equivocar, ¿no? Pero traten de usar la K de kilo, ¿ya? A ver, consonante L. A ver, ¿quién quiere leer la L? La oración de la L. Dice la agua, ¿no? La agua. A ver, Tito, ñawin chara muy. A ver, dice la, ¿no? Sonido la. Ya, no se olviden el sonido la, la agua. El agua es sopa, ya es la sopa de crema, ¿no? De alberja que se hace, ¿no? Sopa de crema. La agüita, ¿no? La agüita, ya no escucho. La agua abasta mi curja. La agua abasta mi curja. ¿Qué dice esa oración? A ver, imaninanta. La agua abasta mi curja. He comido sopa de habas, ¿no? Aguas, dice. Sopa de habas. He comido sopa de habas. Esta terminación está en pasado. Pues dice mi curja. Ahí está. Su doble vocal porque está indicando pasado. Acuérdense de esta explicación. ¿Dónde está? Y acá. Ahí está, ¿ve? Cuando es pasado, los verbos están en pasado, entonces todos los verbos acaban en doble vocal. Si es en U, en U. Si es en I, en I. Ya, mi curja, puñurja, taksharga, ¿no? Aywarja. Por eso, aquí ya está presente, ¿no? Ahí está la oración, ¿ve? Ahí está. Doble vocal. Entonces, sonido la, ¿ya? La. Luichu, ¿no? Vamos con la siguiente. Doble L. Doble L. Doble L, perdón. Doble L suena como ya,
¿no? De lluvia. Acuérdense de lluvia. Yuichu, yuyu. ¿Ya? A ver, nuestra oración dice, Say yuyu, usha, Say yuyu usha, wañushka. Say yuyu usha, wañushka. A la ovejita tierra también se le conoce como ashkash. Por eso está entre paréntesis. ¿Ya? Es su variante. A ver, ¿qué dice? Say yuyu usha, wañushka. Bebito oveja murió, La o oveja pequeño tierna, oveja. ajá, la pequeña ovejita ha muerto. ¿Ya? La pequeña ovejita ha muerto. O la oveja bebé ha muerto. Dice, ¿no? Entonces acá, yuyu, ¿no? Resaltamos yuyu, la palabra yuyu. Sonido doble L, ¿ya? Doble L. Bien. Ama panta hecho, no se equivoque, ¿ya? Yuyu, usha. Mira, ¿ve? Ahí está, la doble vocal también, ¿no? Está presente. ¿Ya? Yanqui, Luichu, Yuya, ¿no? Cuando decimos, habrán visto esta ley de los incas, ¿no? Ama, Yuya, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ama, Yuya, ama, Gella, ama, Sua. Entonces, ahí está el uso de la Yuya. Yuya, no seas mentiroso. Ama, Yuya, Kaichu, ¿no? No seas Yuya, no seas Yuya. Le vas a decir a tu esposo, ¿ya? A tu esposo. Yuya, mentiroso. A ver, M, vamos con la consonante M. Manca, ¿ya? Ma. El sonido ma también se mantiene, no hay nada que cambiar. Mama, manca, manca, rupatse, ¿no? Vamos con la oración. A ver, ¿qué dice la oración? Imaninta de oración. Ya terminamos en 5 minutos, ¿ya? Y ya vamos a acabar ya. Dice, Alpa mankawan kanan yanukushka. A ver, ¿quién me ayuda a Con olla de traducir? barro voy a cocinar. Con olla de barro voy a cocinar. Yanukushka. Yanukushka. ¿Ya? Esta Con oración olla está... de barro he cocinado. Ah, muy bien, ya te diste cuenta, ¿no? Está en pasado. ¿Por qué razón? Gracias a este sufijo ashka. Doble A. Ajá, doble A también, sí, pero el responsable del pasado es esta terminación SHK, ashka. Ya es un sufijo del pasado perfecto. Entonces, ya van viendo, eso les voy a enseñar más adelante en la conjugación. Yanukushka, ¿ve? Obviamente lleva vocal porque está en pasado. ¿Y quién lo dice? Lo dice justamente esta parte de la teoría. A esta, mira, yo les expliqué, ¿no? Pasado perfecto. Pasado perfecto, ahí está. Acá está. Rikashka. Rikaikarja. ¿Ve? Ashka. Ahí acá está. ¿Ya? Muy bien. Entonces acá, Alpamancawan con olla de barro, ¿no? Hoy, Canan es hoy, he cocinado, en pasado, ¿no? Con olla de barro, hoy he cocinado. Mancawan. Vamos resaltando también el sufijo wan, ¿ya? Que vamos a aprender ya. Ayer creo que, hoy día ayer les mandé un video sobre la explicación de este wan. Ya mírenlo el video, ¿ya? Ahí está en el grupo. Alpamancawan Canan Yanukushka. Con olla de barro, hoy he cocinado. La expresión he cocinado dice Yanukushka, ¿ya? Ma, ama con caicho, ma. N, consonante N, runa, ya nuestra palabra guía, runa. Nani,
Munay. Bien. Oración. Tagay runa nanicho puñuykan. A ver, ¿me ayudan a traducir? ¿Qué significa? ¿Qué dice? Tagay runa nanicho puñuykan. Ese hombre está durmiendo en el camino. Muy bien. Entonces, ¿quién ha sido? Ruth, ¿no? Sí, profe. Ruth, cuando tú dices ese hombre, el término ese, ¿a qué palabra hace referencia en el quechua? Dijiste ese hombre, ¿no? ¿A qué palabra se está refiriendo ese? ¿A cuál de ellos? A runa, nani, puño y otajay. Ajay, ¿Escuchas? Claro, es ajay. al tagay, ¿ya? Ahora, entonces, aprovechemos esta situación. El tagay es un pronombre demostrativo. Ese, esa, eso, ¿no? Es un pronombre demostrativo. ¿Qué significa? Aquel, ¿ya? Tagay significa aquel, ¿ya? Ese sería Tsai. Pues ya también les voy a explicar, no se preocupen. Entonces, Tagay runa, aquel hombre, Nanicho, en el camino. Nani es camino. Chau en el camino. Puñuikan, acción verbal en presente, está durmiendo. ¿Ya? Tagay runa, Nanicho, puñuikan. Aquel hombre está durmiendo en el camino, dice. ¿Bien? Vamos con ñ. Terminamos con ñ. Ñawi. 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 Sonido ña. Sonido ña. ¿Ya? Ñoca. Ñawi. Ñuñu. ¿Bien? Piña. Ñatin. Ñatin hígado. A ver, ¿qué dice la oración? A ver, vamos a analizar. Clínica ñawichawmi, allá. Clínica ñawichawmi, ñawita hampikushqa. ¿No? Un poquito como trabalenguas, ¿no? Pero vamos otra vez. Clínica ñawichawmi, ñawita hampikushqa. En la clínica me curaban mi ojo. Ajá. ¿Sí? Pero en la Mm, clínica de qué? Acá dice clínica ñawicho. ya, clínica de los ojos. Ajá, en la clínica de los ojos, ¿no? Ñahuita, acá está, ñahuita, doble vocal, ¿sí? Ñahuita jampikushka. Mira, ve, doble, tenemos otro doble vocal, ¿no? ¿Se acuerdan que le dije, no? Cuando es un sustantivo, ñahui, pertenencia, mi ojo. Verbo en primera persona, jampikushka. Al final, verbo en primera persona es acción verbal. Entonces dice, en la clínica de ojos he curado ¿no? Mis ojos, dice, ¿no? En la clínica he curado mis ojos, ¿ya? Muy bien, ahí está. Entonces, ahí está la ña, como sonido natural, ya no varía para nada. Igualmente la N y la M, ¿bien? Muy bien. Esto lo voy a pasar, eso lo voy a pasar para la siguiente, ¿ya? Bien, para terminar, hermanos, ¿ya? Para terminar, quiero presentarles, ¿no? Al sufijo del caso, cuna, ¿ya? El sufijo del caso, cuna. Estos sufijos son varios, ya son varios en la lista, ¿ya? Shimi tinkuchajkuna o shimi juntachajkuna se les conoce a los sufijos.
Estos sufijos son justamente términos, acá está, estos términos kuna, chau, intsik, pag, shi, y hay muchos más, ¿no? Se van a adicionar a una palabra raíz, ¿ya? Se van a adicionar a una palabra raíz, cualquiera. Por ejemplo, se le conoce como pluralizador, ¿por qué? Miren, miren acá en los perritos. Al perro se dice algo, ¿no? Ahí está, algo, lo estamos subrayando. Entonces, este algo, que es la raíz nominal, le vamos a agregar cuna, ¿ya? Le agregamos, ¿para qué? Para pluralizarlo, ¿sí? Para pluralizarlo. ¿Ya? Algo solo sería perro. Algo cuna sería perros, ¿ya? ¿Se entiende, no? ¿Qué es chusco? Chusco es 4, pues, ¿no? Cantidad, número. Entonces, chusco algo cuna. ¿Qué dice en castellano? Chusco algo cuna. 4 perros. 4 perros. Ujú. En variante sur sería tawa algo cuna. ¿Ya? Porque tawa también es 4 en el sureño, ¿ya? Entonces, chusco algo cuna. El pluralizador cuna sirve, ¿no? Justamente como las y los, ¿ya? Las y los. Las para femenino, los para masculino, ¿no? Cuando lo traduces al castellano. Marca el objeto directo en la oración. Veamos. Acá está nuevamente algo cuna, perros. Mishikuna, gatos. Wan, con los gatos, porque wan es con. Puklyayan. Puklay, verbo jugar. Puklyayan, plural. Están jugando, juegan. Ordenamos la oración para su traducción. Dice, los perros con los gatos juegan. Bueno, lo ordenamos, ¿no? El verbo sería, los perros juegan con los gatos, sería en castellano, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, acá el, el, el sustantivo perro lleva cuna, algo cuna, perros, gatos también, ¿no? Juegan. Los perros juegan con los gatos. También puede significar los perros y los gatos juegan. ¿Ya? Este one tiene dos funciones, ¿no? En, con o y. ¿Ya? Ahí está, primer ejemplo. Segundo ejemplo, en relación al sufijo cuna. Ñoja cuna, tushuya. Tushuya es verbo, nosotros pronombre, ñoja, cuna. Recuerden, ñoja solito está en singular. Yo. Agregas cuna, nosotros. Ya, miren cómo cambia, ¿no? De yo a nosotros. Solamente al agregarle cuna. ¿Ya? Nosotros bailamos, dice, ¿no? La primera oración. Segunda, kam, pronombre tú. Le agregamos cuna, se transforma en ustedes. ¿Ya? Kam, yo, tú. Kam cuna, ustedes. Mi kuyanki, ya, bueno, ese es un verbo. Ustedes comen. Tercera persona, pai, él o ella. ¿Ya? Este pai se aplica para ambos géneros. Él o ella. ¿Ya? Le agregas cuna, ellos o ellas. ¿Ya? Entre paréntesis, también puede ser ellos. ¿Ya? Aruyan, uriayan, trabajan. ¿Ya? Paikuna aruyan. Ellos o ellas trabajan. Bien. Entonces, no se olviden del kuna, es un pluralizador del sustantivo. ¿Ya? También se puede utilizar en los pronombres, como en este caso. Ahí están en los pronombres.
Bien. Bien, hermanos, eso sería todo por hoy. Ya, gracias por su atención. Me he pasado un poco. Bien, era necesario su explicación, ya para que se vayan familiarizando con los sufijos de caso, ¿no? En este caso hemos empezado con el sufijo kuna, ¿ya? Wamra kuna, mahta kuna, china kuna, shipash kuna. Ahí está. Muchas gracias. Ya, Gracias, profesor, muy buenas hermanos. noches. Espero que haya Feliz sido sábado. claro, espero que me hayan entendido. Ya, Profesor, caso contrario, vuelvan a ver el video, ya. Lo voy a subir inmediatamente en un momento, ya. Y va a estar en el mismo enlace que les compartí. En el mismo enlace, ahí está la carpeta, ya. Se va a ir formando por cada sesión. Ahí voilà, ya para aquí con Awan. Allí en Chaca y Chumaj le pone cuye. Muchas gracias. Buenas noches. Guaracama.